Hola queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a volver a estudiar la palabra de Dios un día más. Hoy es domingo 16 de mayo. Y vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a continuar en el capítulo 17. Apocalipsis 17. Ahí vamos a retomar la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en su palabra. Recuerda que la palabra de Dios es viva y así te habla personalmente. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su dirección y comenzamos este estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos de que nos dé, Señor, la vida, las fuerzas, la oportunidad, la salud para que sigamos reuniéndonos. Y hoy, un día más, estamos aquí, un grupo de tus hijos de la Iglesia, con tu palabra abierta y queremos escuchar tu voz. Por ese motivo te pedimos tu dirección, queremos rogarte que nos hables, que tu palabra ahora llegue a nuestro corazón, cobre vida, como lo que es es viva y eficaz, y llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro ser y haga en nosotros lo que tú quieras, porque necesitamos seguir siendo cambiados, necesitamos seguir creciendo, que tú nos sigas perfeccionando hacia ese supremo llamamiento que tú nos has hecho. Como decíamos esta mañana, queremos seguir en esta carrera que es la vida. Ayúdanos a ser constantes, a perseverar, a ser pacientes. Y una de las cosas fundamentales es venir con mucha constancia a tu palabra para recibir ese alimento espiritual, recibir el poder de la palabra que nos cambia, nos transforma. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a escoger escuchar este estudio para que tú, Señor, hagas sus propósitos en sus vidas, que tus propósitos se cumplan, tu voluntad se haga una realidad. Habla a cada uno, Señor, según sus necesidades. Llévanos, Señor, en este tiempo con el Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro y quien nos ayuda a entender. Danos sabiduría. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a estar en Apocalipsis, capítulo 17, un día más. Y como hemos dicho, como hemos anunciado, vamos a continuar aquí en este libro, Apocalipsis, un libro que desde hace ya un tiempo estamos meditando, estamos repasando, estamos ahí perseverando en él. Y vamos a tratar un día más de escuchar la voz del Señor que nos habla. Apocalipsis es la revelación. Dios nos ha revelado los grandes misterios de lo que vendrá en el tiempo. Y en esos misterios hay cosas que nunca antes se habían visto que se cumpliesen como hoy día. Hoy en día estamos viendo cómo las señales, cómo lo que ahí dice, cómo esa preparación del cumplimiento viene. Estos días, sin duda, tenemos nuevamente la atención puesta en Jerusalén, en Israel, con todo lo que está pasando, el conflicto armado con Hamas y la yihad islámica y Israel, por otra parte, pues sin duda se ha vuelto más virulento, está ahí todo con mucha tensión. Y bueno, pues hay que estar ahí atentos, hay que ver las cosas que están ocurriendo, porque una de las señales que están apuntando realmente al tiempo del fin, una de esas señales precisamente es que el templo se vuelva a construir. Como sabéis, ahora no hay templo en Israel, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Imagínate ya cuánto tiempo pasó de eso. Eso realmente es una señal, una noticia. Y que demuestra que la Biblia tiene razón, porque es un poco ir contra lógica, porque desde el año 70 no haber reconstruido un elemento tan especial, tan vital como es el templo para la nación de Israel. El templo es lo que les da la identidad en su fe, y que desde entonces no se haya reedificado y que quede ahí como una señal para los últimos tiempos, pues sin duda es muy significativo.
Entonces, bueno, siempre pendientes de esas señales, pero sobre todo en las manos de Dios, pendientes del Señor y viniendo a su palabra a recibir ese alimento espiritual. Saludo a los hermanos, a todos los que estáis, a los que han escrito en el chat de este directo también, mencionar ahí a David y Liliana que han escrito buenas noches, Rosario también ha escrito buenas noches, Juan Bermudo, bendiciones Juan, Paco, Rosario, Tamara, bendiciones, bienvenidos a todos, Carmen Reyes, bendiciones Carmen, José Luis, buenas tardes, Ana Karina, buenas tardes, Gabriel, Yolanda, buenas tardes, bienvenidos, Ana Rita, Dios te bendiga a ti también, a todos los demás hermanos y los que se están incorporando. Abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a recordar los primeros versículos que ya hemos estado meditando en ellos y retomaremos ahí a partir del versículo 7 en adelante. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Habíamos estado meditando en estos primeros 6 versículos. Sin duda el texto te obliga a pensar en religiones determinadas, en movimientos determinados, la corrupción que dentro de la propia Iglesia apareció. A veces cuando hablamos de la Iglesia, hoy en día matizamos y hablamos catolicismo romano, Iglesia protestante, Iglesia anglicana, Iglesia ortodoxa, hacemos matizaciones porque la Iglesia se ha ido fragmentando a través de los tiempos, pero cuando yo miro para atrás y hablo, por ejemplo, del siglo X, del siglo XI, del siglo XII, así del siglo XIV, no es desde la perspectiva protestante atacando y criticando la Iglesia católica romana, porque en ese momento recuerda que solo éramos una iglesia, no había más iglesias. El protestantismo surge a partir del año 1500 con Lutero. 1517 es cuando Lutero comienza ahí su movimiento. Ya hubo hombres antes y hubo hombres después que buscaban ser fieles a las Escrituras, pero ocurre algo a partir de Lutero. Pero cuando miramos para atrás, nosotros somos los principales críticos de nuestra propia Iglesia, de nuestra fe. Miramos para atrás y señalamos dónde estaba la corrupción, como hizo Lutero. Lutero se enfrentó a la autoridad eclesiástica porque sin duda quedó escandalizado al ver tanta corrupción. No podía ser que aquellos que pretenden ser los representantes de la Iglesia de Cristo, los hombres de Dios en la tierra, viviesen en semejante corrupción, con las manipulaciones y con todo lo que había por ahí, ¿no? La historia de la Iglesia ha estado salpicada por todo tipo de corrupción, pecados sexuales, la avaricia y el poder del dinero, estar ligados a la autoridad, al gobierno, a los reyes de la tierra. Hasta el siglo XII el celibato no era obligatorio y generalizado en toda la Iglesia. Recuerdas, hablamos de la Iglesia, O sea, hay una división en el año 1517, oficialmente hablando de Lutero, reformadores, con el resto de la Iglesia, y ahora sí hablamos de Iglesia Católica Romana y hablamos de Iglesia Protestante, pero cuando hablamos de la Iglesia antes de Lutero estamos hablando de la Iglesia, solo había una, y criticamos, señalamos, miramos
la corrupción y los errores que la Iglesia teníamos. Hasta el siglo XII no comienza oficialmente así generalizado el celibato. Se entiende lo que es el celibato, que todo el clero, los sacerdotes, los monjes, todos no se pueden casar. Empieza el celibato en los monjes. En ese tiempo los sacerdotes sí podían casarse todavía, pero los monjes no. Después esto se traslada a los altos cargos, obispos, cardenales, el papa no pueden casarse. Y esto se va endureciendo más hasta el formato que hoy en día hay, que ha creado grandes debates dentro de la propia Iglesia romana, porque, claro, ¿dónde está el celibato en la Biblia? No existe. Entendemos que, como hemos hablado ya en otros estudios, Pedro no fue el primer papa, fue uno de los líderes de la Iglesia, pero fue un líder más. Hubo líderes destacados como el propio Pablo o Jacobo como pastor de Jerusalén. Los apóstoles, a veces se habla generalizando, los 12 apóstoles tenían una autoridad destacada, pero bueno, vamos a suponer que Pedro fue el primer papa. ¿Por qué los papas hoy en día no se pueden casar si Pedro sí estaba casado? Al principio todos los padres de la Iglesia, los apóstoles, la gran mayoría de los apóstoles estaban casados. Pablo habla de nuestros hermanos, algunos de los apóstoles que traen sus esposas con ellos. La mayoría estaban casados. Pedro estaba casado. Sabemos que tenía esposa. En la palabra de Dios se nos habla, por ejemplo, en una ocasión que Jesús sanó a la suegra de Pedro. O sea, Pedro tenía suegra, estaba casado. Entonces, en la Iglesia se establece el celibato. No sabemos bien por qué, cosas que surgen, porque de pronto todo viene por una especie de generar en enseñanzas. El sexo siempre se enfoca y se adopta como algo sucio, algo que en sí mismo ya es pecado. Aún dentro del matrimonio, en la Iglesia se enseñaba que el sexo, la única función que tiene es la de procrear, tener hijos. Pero si tú disfrutabas en el sexo en tu matrimonio, estabas pecando, cosa que no tiene ningún sentido, porque la palabra de Dios ha hecho al hombre y a la mujer tal como son, cada uno con sus órganos, con sus genitales, con la sensibilidad y todo lo que uno puede tener, eso sí, dentro del concepto del matrimonio, porque es algo santo y está diseñado para eso. Pero la Iglesia le atribuye al sexo todo lo sucio. Entonces, uno de los pecados que siempre se han perseguido más en la Iglesia fueron los pecados de carácter sexual. Pero curiosamente, el clero de la Iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales, papas, han sido los más corruptos también en ese tema de pecados sexuales. Al principio hubo muchos papas que estaban casados. El papa Anastasio tuvo 3 hijas. Tenía esposa y 3 hijas. Y fue elegido estando casado. Ya estaba casado y tenía hijas cuando fue elegido. Hubo papas que llegaron a tener hasta varias mujeres a la vez. Hubo un papa que tenía 3 mujeres y cuando se convirtió en papa esas mujeres fueron asesinadas. Y queda ahí en la historia negra del Vaticano que cuentan que fue el propio Papa el que ordenó que las asesinasen. Bueno, hay algunas cosas que están en el aire, hay otras que sí están demostradas. Por ejemplo, sabemos que el Papa Juan XII, llegó a tener tan mala fama en sus actividades delictivas, pecaminosas, etcétera, que Dante, el escritor Dante, él tiene una serie de obras y en una de sus obras, así está en formato gráfico, él hizo un dibujo, él pintó el infierno y fíjate el concepto que Dante tenía del Papa Juan XII, que lo colocó allí. En una de las pinturas de Dante, que representa el infierno, el Papa Juan XII está ahí, lo dibujó ahí en el infierno. Imagínate el concepto que tenían, ¿no? ¿Qué hizo este Papa Juan XII para tener tan mala fama? Bueno, violó a peregrinas, a mujeres religiosas, a doncellas. Era un violador de todas las mujeres que se ponían a tiro. Como era Papa y tenía la autoridad, pues aprovechaba esa autoridad.
Otro papa, que tiene el nombre de Benedicto VII, fue asesinado por un hombre que lo encontró en la cama con su esposa y en una reacción en un arrebato de celos, saltó sobre el papa y lo asesinó. O sea, el papa cometiendo adulterio con una mujer casada, ¿no? Inocencio III, el nombre de Inocencio no acompañaba bien a lo que este papa hacía. Inocencio III tenía la colección de juguetes eróticos más grande del mundo y de todos los tiempos. Y aunque no se puede ver, pero los expertos dicen que esa colección de juguetes eróticos, de juguetes sexuales, está todavía en los almacenes del Vaticano. A saber todo lo que hay en los sótanos. El Vaticano tiene grandes bóvedas, sótanos grandísimos bajo tierra, donde hay todo tipo de artefactos, artilugios, objetos que pertenecieron a Papa, objetos y artefactos históricos que fueron traídos de Tierra Santa, de Egipto, de todos los lugares del mundo. Bueno, los archivos secretos del Vaticano han dado mucho de qué hablar. Hace pocos años, oficialmente, los archivos secretos del Vaticano se abrieron. O sea, ahora, en teoría, los archivos secretos están abiertos a cualquiera que quiera consultar un documento. Pero ¿sabes dónde está la trampa? La trampa está en que, bueno, los archivos secretos del Vaticano, los archivos vaticanos, cuentan como no sé cuántos, como 20 y tantos kilómetros de estanterías. O sea que hay millones y millones y millones de documentos en esos archivos. La trampa está... No, están abiertos, ya no son secretos, cualquiera puede consultarlos. El problema está que si tú quieres consultar un documento, tienen la obligación de cedértelo, pero tienes que decir qué es lo que quieres consultar. Esa es la trampa. O sea, no puedes decir, déjame ver los documentos del año no sé qué. No, no. Tienes que especificar más. Tienes que decir, quiero ver el documento que trata sobre esto, que fue escrito en tal fecha, por tal y no sé qué. Tienes que dar todos los datos. Entonces, claro, no se sabe lo que hay ahí. ¿Cómo vas a decir, quiero consultar específicamente esto? Sería la cosa que te dejasen entrar y tú pudieses ir buscando, que pudieses buscar. Eso sería. Pero eso no está permitido. O sea, bajo la excusa, yo entiendo también de que no puede entrar ahí todo el mundo y ponerse ahí a revolver todo, ¿no? Claro, pero con la excusa esa, son muy pocos archivos los que se pueden acceder a ellos, porque tienes que decir concretamente qué es lo que tú quieres consultar. León X es uno de los papas que han pasado a la historia negra del Vaticano como uno de los más corruptos. En la historia de León X se cuenta que se vestía de mujer y salía a buscar a amantes masculinos por la ciudad, porque era homosexual. El día de su coronación, León X montó a caballo como montan las mujeres, no así a hortajadas, sino sentado así de lado. Y bueno, ahí... hay algunos libros que cuentan todas estas historias de papas. Hay una lista oficial del Vaticano de todos los papas y una lista de los antipapas. Lo que pasa es que en esa lista no se especifica la historia. Para acceder a estas historias, de conocer, tienen que ser documentos extraoficiales, no los que el Vaticano tiene presentados. Seguramente en esos archivos secretos estén todas esas historias, pero como son secretos no puedes acceder a ellos. Aunque estén abiertos, tendrías que decir exactamente qué buscas y no se sabe, entonces no puedes. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, comenzó una obra literaria que llamó Catalogus Liberius, en las que iba de alguna forma narrando la biografía de los líderes de la Iglesia. Carlo Castiglioni escribió una enciclopedia de los papas que tiene 3 volúmenes, 3 tomos, y ahí pues podemos sacar muchas de estas historias que yo os estoy contando, de estos documentos escritos por diferentes escritores a lo largo de los tiempos. Al siglo IX y X se le llamó
la era de la pornografía, porque se dijo que el gobierno pertenecía a las prostitutas. Y hablamos del gobierno en todos los casos, tanto los reyes como el Vaticano, como los gobiernos que había en el mundo. ¿Por qué? Se le llamó así, eso está en los libros de historia. Siglo IX y X se le llamó la era de la pornografía, porque el gobierno pertenecía a las prostitutas. ¿Cómo es eso? Bueno, pues que las prostitutas tenían una gran influencia, porque venían a los palacios a estar con los reyes, entraban al Vaticano y estaban con los cardenales, con el Papa, y la influencia que ellas ejercían en estos hombres determinaba muchas de las decisiones que se tenían que tomar a nivel político y a nivel religioso. Hasta final del siglo XIII, los monasterios, la gran mayoría de los monasterios eran mixtos. O sea, en un mismo monasterio había monjes y había monjas. Evidentemente no convivían en las mismas habitaciones y las dependencias, pero tenían un edificio para monjas, un edificio para monjes. Las instalaciones, los monasterios eran compartidos. Pero bueno, eso dio lugar a que la promiscuidad sexual en los monasterios era una locura. En Francia, en un monasterio, el monasterio de Saint-Necert, las tropas del rey de Francia entraron y el lago cercano, en un lago cercano que había de este monasterio, encontraron entre 500 y 1000 restos de bebés recién nacidos. O sea, se entiende que durante años las relaciones entre monjes y monjas eran muy comunes y, claro, nacían bebés y ¿qué se hacía con ellos? Bueno, pues se arrojaban al lago. Y ese lago que está al lado del monasterio, pues con los años las tropas del rey, bajo los rumores y sospechas, eso investigaron y encontraron restos de entre 500 y 1000 bebés. Y así de historias que podríamos contar de emparedamientos, muros falsos que escondían centenares de restos de bebés. En el Vaticano, Lutero quedó escandalizado cuando fue, porque vio a las prostitutas que entraban y salían como si estuviesen en su propia casa, hasta las propias dependencias del Papa. Y Lutero, claro, imagínate, quedó escandalizado. O sea, ¿cómo puede ser que la Iglesia se haya convertido en esto? Algo horrible, algo tremendo, ¿no? O sea, no se puede imaginar todo eso. La historia del Vaticano, pues, tiene para hablar horas y horas y horas. Ha habido historias que trascendieron a la prensa porque, bueno, siempre es imposible esconderlo todo y a veces hay filtraciones. Y, por ejemplo, seguro que habríais oído hablar acerca del caso Batilix. El caso Batilix fue la filtración de varias cartas en las que se hablaba de cosas que se suponía que eran secretas y nadie lo podía saber. El secretario general de la Gobernación Vaticana, Carlo María Vigano, pues se filtraron cartas que este hombre poseía y esas cartas pues destaparon cosas ocultas que ahí en el Vaticano se estaban desarrollando, ¿no? Hay un escritor que se llama Eric Frattini, que es un periodista, yo le he escuchado varias conferencias que ha dado, y este hombre no se muerde la lengua, es un experto vaticanista, conoce un montón, es uno de estos hombres que ha podido entrevistar a papas y tiene teléfonos privados de cardenales, los llama, habla con gente, o sea, es una persona muy conocedora. Y si os interesa este tema y tenéis interés de escuchar y saber historias de estas, pues solamente métete en YouTube y pon ahí Eric Frattini y te va a salir un montón de vídeos de información de todas estas cosas. Hace unos pocos años se dio una situación muy extraña y es que un papa dimitió de papa
y sigue estando vivo. Fue Benedicto XVI. Nunca eso había ocurrido antes. Bueno, había ocurrido algo, pero hace más de 1500 años. En toda la historia reciente del Vaticano no había ocurrido eso de que haya dos papas vivos. Ahora mismo hay dos papas, porque el que es papa hasta que muere. Eso es lo que dice la ley vaticana, las leyes de la Iglesia Católica Romana. El papa es infalible y nunca se contempla el hecho de que vaya a dimitir. Un papa sigue siendo papa. Entonces Benedicto XVI llega un momento en el que dimite de papa, da un paso atrás y dice que deja su cargo, y esto provoca un revuelo dentro de la Iglesia porque se encontraron todos y ¿ahora qué hacemos? No sabían qué hacer, ¿no? Entonces elige un nuevo papa. Al papa Benedicto XVI se le recluye, está recluido en unas instalaciones vaticanas. Ahí vive, es muy mayor, tiene 80 y no sé cuántos años, 80 y bastantes años, y ahí vive recluido en unas instalaciones casi sin tener contacto con el mundo exterior. Tiene la casa pagada, la comida, la manutención pagada y cobra 2.500 euros al mes, que no sé para qué usa el dinero porque no tiene con qué gastarlo, no se puede ir de fiesta ni nada y todo lo demás lo tiene gastado. Entonces, con Benedicto XVI ocurren una serie de cosas que apuntan al por qué seguramente dimitió este papa. Ahí hay situaciones en las que, bueno, vemos que el Banco Vaticano se ve salpicado por, bueno, siempre se supo que ahí hay cosas secretas y que hay cosas extrañas, pero hay una presión especial contra el Vaticano para que haga públicas las cuentas vaticanas del banco. Exactamente, creo que fue durante la presidencia de Bill Clinton en los Estados Unidos que se le... No, bueno, ahora no estoy seguro. No quiero decir algo que sea un dato erróneo. El caso es que desde los Estados Unidos se les exige al Banco Vaticano que hagan públicas las cuentas. Fueron unos años, no sé si recuerdas, fueron unos años en los que diferentes gobiernos poderosos pactaron el intentar de abrir todos esos paraísos fiscales que perjudicaban muchísimo la economía de países poderosos, y entonces hubo grandes presiones para que todos esos paraísos fiscales, Suiza, Andorra, las Bahamas, otros países, claro, hay países de estos que no se podía tener presión sobre ellos, países de Asia, de otros lugares, pero en otros casos hubo una gran presión sobre el Vaticano, hubo mucha presión para que abriesen todos los archivos secretos del Banco Vaticano. Entonces a Benedicto XVI se le presiona mucho para que hagan público estos documentos. Antes decía Bill Clinton, no, fue su esposa Hillary Clinton, bajo el mandato creo que fue de Obama, que Hillary Clinton, como secretaria de Estado, hace una visita al Vaticano, visita a Benedicto XVI y le da un ultimátum. Le dice, literalmente le vino a decir, o limpian el Banco Vaticano y publican las cuentas, o nos vamos a ver en la obligación de ponerlo en la lista negra oficial de organizaciones que financian el terrorismo, lavado de dinero procedente de drogas, de tráfico de personas y financiación de terrorismo. Entonces ahí el Vaticano está salpicado con serias sospechas de parte de organizaciones secretas oficiales de los Estados, agencias de inteligencia de Estados Unidos, de otros países, que afirman tener pruebas de que hay financiación de terroristas desde el Banco Vaticano, y esto pues claro, países como Estados Unidos y Israel y eso no pueden permitirlo, y se le da este ultimátum. Que el Vaticano aparezca en una lista negra oficial de organizaciones que financian terrorismo y lavado de dinero negro, pues era un problema. Y hay una gran presión sobre Benedicto XVI. Así que Benedicto XVI, que es viejecito ya el hombre, y no está ya para todos estos problemas, que la elección del Papa ya fue toda otra historia ahí detrás,
¿Por qué escogieron a Benedicto XVI ya con 80 años? Bueno, es lo que le llaman un papa de transición. Después de un papado muy largo, todo esto es política, ¿eh? Después de un papado muy largo como fue Juan Pablo II, normalmente el Vaticano tienen por norma escoger un papa que dure poco tiempo, y así es como un poco refrescar el tema para preparar un próximo papado más largo. Este papa que tenemos, Francisco, se supone que es el que venía después de ese papado breve que iba a ser Benedicto XVI. Fue más breve de lo previsto porque dimitió, ¿no? Entonces el Papa Benedicto XVI, pues parece que se asusta, como puede ser, ¿no? Que es lo normal, y entonces toma varias medidas. Por un lado, del 1 al 30 de diciembre del año 2010, hace una ley pontífica y ordena a todos los organismos financieros del Vaticano que saneen las cuentas, que abran sus cuentas al control del Consejo de Europa. O sea, hay un Consejo en Europa que tiene que tener, todos los bancos tienen que rendir cuentas a la Unión Europea, lo que se llama transparencia bancaria. No puede haber cuentas secretas. Y el Vaticano está en Europa y seguía con sus cuentas secretas. En enero del año 2012, Giuseppe Bertelo, que es un cardenal, saca un decreto de gobernación, el decreto 159, rectificando la ley papal en su decreto 127 que había hecho en el 2010. Abriremos cuentas, dijo el cardenal Giuseppe Bertelo, pero no del Banco Vaticano. Y el Papa lo que hace es decide contratar a un experto para que investigue por su cuenta y sanee todas estas cuentas. Quiero que te vayas dando cuenta de todas las conspiraciones, todos los tinglaos que hay ahí. O sea, el Papa formula una ley y bajo las presiones de Estados Unidos principalmente lleva a decir, está bien, hay que sanear las cuentas y hay que hacerlas públicas. Y un cardenal que tiene gran autoridad, porque tiene mucho respaldo cardenalicio detrás de otros cardenales, dice que no y rectifica y promueve una ley que contradice la ley que hizo el Papa. Y alguno dirá, ¿y eso se puede hacer? Bueno, pues ahí están esas historias que tienen, porque el Papa en teoría es infalible, ¿no? Total, Benedicto XVI contrata a un experto financiero, a Ettore Gotti Tedeschi. Este experto financiero es un gran experto en finanzas y lo contrata para que limpie el banco desde dentro. El Banco Vaticano tiene que ser saneado. Entonces, bueno, esto se convierte en un problema para los oscurantistas, aquellos que quieren que sigan cosas ocultas dentro del Banco Vaticano. Ahí hay muchos millones en juegos, dinero que viene de la mafia, financiación de terrorismo, dinero negro que procede de drogas y del de la trata de blanca. Bueno, cosas tremendas, ¿no? Entonces, en el Vaticano se crea una guerra interna. Entre los que quieren ser transparentes, hay gente todavía que parece que tiene algunos principios, y de que aquellos que sostienen que hay cosas que tienen que estar ocultas, son sus secretos y no tienen por qué contárselo al mundo. Entonces, Ettore Gotti Tedeschi se convierte en un problema. Tiene la autoridad del Papa para investigar. Así que hay que quitarlo de encima. ¿Y cómo se lo quitan de encima? Bueno, pues en la cena de Navidad de ese año, normalmente en el Vaticano se organiza una gran cena de Navidad en el que están pues todos los cardenales, está el Papa, hay invitados, gente destacada, hay gente de las finanzas del Banco Vaticano, es una cena de gala especial, y en esa cena de gala pues Ettore Gotti va a venir, está invitado, y le adjudican un sitio en la mesa, se sienta, y resulta que la silla que hay a su lado está vacía, no hay nadie sentado. Y él pregunta, ¿y aquí quién se sienta? No, hay un invitado especial. Total, que viene esa persona, se sienta, es un invitado especial, Ettore Gotti no le conoce,
Pero este hombre se ve un hombre muy amable, muy cordial, empieza a hablar con él, empiezan a dialogar, él le cuenta, no, yo soy un consejero aquí en el Vaticano, no sé qué, empiezan a hablar, y este hombre pues le va haciendo preguntas a Ettore Gotti, le va preguntando, toda la cena está hablando con él. Resulta que este, que había estado sentado al lado de Ettore Gotti, es Pietro La Salvia, que es un psiquiatra forense, amigo de Bertone, uno de los cardenales con mucha autoridad en el Vaticano y que está en contra que se abran las cuentas secretas del banco. Entonces este Pietro La Salvia, después de estar toda la cena con Ettore Gotti, hace un informe oficial como médico forense, psiquiatra forense, en el que él certifica que Ettore Gotti no está en sus cabales, en su sano juicio, para dirigir el Banco Vaticano, investigar todo esto y tratar de poner orden. Dice que es un hombre enfermo mentalmente, así que oficialmente tienen un documento oficial que ha escrito un médico forense y tienen que destituir a Ettore Gotti en una comisión cardenalicia. Ettore Gotti se va a su casa, pero hace algo. Se lleva, o sea, le obligan a dimitir, lo cesan, y él se lleva más de documentos secretos del Banco Vaticano. Se los lleva a su casa. En secreto, claro, no se lo dice a nadie. Él, cuando recoge, había hecho un trabajo ya de investigación, empezaba a averiguar cosas, así que le obligan a cesar y él se va. Recoge sus cosas y se lleva más de 200 documentos secretos a su casa. En Milán, él vive en Milán. Y entonces hace un comunicado. Si me ocurre algo, hay 2 copias de estos más de 200 documentos que me he llevado. Cuando él ya se fue, está en su casa, él hace este comunicado. Me he llevado 200 documentos secretos y he hecho 2 copias. Si a mí me ocurre algo o a alguien de mi familia, hay órdenes de que una de esas copias vaya a la Fiscalía de Roma y hay otra copia que iría a una persona muy importante dentro del mundo de la comunicación, del periodismo. Fíjate cómo se va este hombre del Vaticano, con qué miedo se va, de que él está convencido de que su vida corre peligro. ¿Te das cuenta? Bueno, ocurre que una noche, pasan unas semanas, meses de eso, y una noche llegan varios coches negros a la casa de Ettore Gotti, llaman a la puerta y abre la esposa de Ettore Gotti y allí hay 4 tipos de estos fortotes vestidos de negro con sus gafas oscuras, como las películas. Llaman a la puerta, la esposa de Ettore abre, nerviosa, asustada, y les dice a estos 4 hombres que su marido no está. No, mi marido no está aquí en casa. Y estos hombres pues simplemente entran y empiezan a registrar la casa. Total, que encuentran a Ettore Gotti escondido en un armario. Y en ese momento uno de estos hombres se identifica como el jefe de los carabinieri, o sea, la policía italiana. Yo soy el jefe de la policía italiana, jefe de los carabinieris. Y venimos para interrogarle, tenemos que hacerle unas preguntas. Y Ettore Gotti descansa y dice, pensaba que veníais a matarme, les dice. No pensaba que fueseis policía, pensaba que erais otras personas que veníais a matarme. Imagínate, el que trata de destapar algo dentro del Vaticano, imagínate cómo tiene que vivir luego. Mira, el Banco Vaticano tiene 3 fuentes principales de financiación. Una es el óbolo de San Pedro. ¿Sabéis lo que es eso, el óbolo de San Pedro? El óbolo de San Pedro es algo que, bueno, son las ofrendas que se recogen en las parroquias de todo el mundo, y el 50% de todas las ofrendas que se recogen en todas las iglesias de todo el mundo, el 50%, la mitad, se queda en la parroquia para todos los gastos que la parroquia tiene que enfrentar. El otro 50% va a una cuenta, cada país tiene su propia cuenta. En España hay una cuenta, todas las parroquias, las iglesias de toda España, el 50% de todas las ofrendas que recogen se mete en esa cuenta. Y cada 2 años
ese dinero que está en esa cuenta se hace un traspaso al Banco Vaticano. Todo ese dinero se va al Banco Vaticano. Entonces ese es uno de los principales ingresos de la Iglesia Católica Romana, del Vaticano, mejor dicho, ¿no? Por otra parte, está los ingresos del Museo Vaticano, que el otro día ya os mencioné un poquito, estábamos hablando. Los museos vaticanos sin duda generan una gran cantidad de dinero, pero muchísimo dinero cada año. Ya os mencioné lo que cuesta una entrada, las estadísticas, los millones de personas que cada año visitan esos museos. La verdad es que es de escándalo todo lo que ahí se llega a recoger, son fortunas impresionantes. Entonces, pues esa es una de las segundas fuentes de recaudación de dinero que tiene el Vaticano. Y la tercera fuente de recaudación es el Banco Vaticano propiamente, las cuentas que hay en ese banco, que son cuentas secretas, no se pueden hacer públicas, pese a que Europa les presionó y Estados Unidos y apelaron a las leyes que se habían formulado en Europa de la banca transparente, que tiene que estar todo abierto a los ojos de los investigadores. La realidad es que en el Vaticano sigue habiendo cuentas secretas. Cuando llega este actual Papa que hay ahora, el actual Papa Francisco, se sabe oficialmente que hay por lo menos 580 cuentas secretas. Que, repito, eso no es legal. La legislación internacional y europea prohíbe que haya cuentas secretas en un banco actualmente en los países occidentales. El Vaticano es un país y está en Europa. Legalmente no pueden tener cuentas secretas. Bueno, pues oficialmente cuando llega Francisco hay 580 cuentas secretas todavía. Este hombre, Ettore Gotti, descubrió que 6 de esas cuentas pertenecen a Matteo Messina Denaro. ¿Quién es este? Matteo Messina Denaro, que tiene 6 cuentas secretas dentro del Vaticano. Bueno, pues es el presidente de la cúpula de la Cosa Nostra. Es un mafioso siciliano, considerado actualmente el más poderoso de Italia y de Europa, buscado por el FBI desde hace 26 años. Está en secreto, paradero desconocido, pero tiene cuentas en el Banco Vaticano. También se sabe, por esos documentos que algunos se hicieron públicos, que 22 cuentas están a nombre de ciudadanos rusos que pertenecen a Gazprom, que es una compañía energética rusa, pero que 11 de ellos, de las 22 cuentas de estos hombres, 11 de ellos están buscados por la Interpol por su relación con el crimen organizado ruso. Entonces se sabe que esas cuentas secretas del Vaticano, una de las funciones que hacen es conseguir que el dinero negro sea blanqueado. ¿Se entiende lo que es blanquear dinero? Que tú tienes un dinero que es ilegal y no puedes justificar cómo es que tienes ese dinero, y blanquear dinero pues es el dinero que no se puede justificar, hacerlo que pueda ser justificado. Por ejemplo, tú tienes 100 millones de dinero negro. ¿Alguien de los que me estáis escuchando tenéis 100 millones por ahí de euros? Tú tienes 100 millones de dinero que viene de la prostitución, de las drogas, del crimen organizado, etcétera, etcétera, y entonces quieres blanquearlo, porque si tú usas ese dinero para hacer pagos importantes, el fisco se van a alarmar y van a decir de dónde has sacado ese dinero. Si no lo puedes justificar, es dinero ilegal. Entonces, ¿qué haces? Un religioso abre una cuenta en el Banco Vaticano y en ese momento ese dinero ya pasa a ser de una persona física, y en este caso es un religioso. No tiene que dar cuentas, no tiene empresas, no tiene su nombre religioso, es un hombre que no está relacionado con nada corrupto, etcétera, etcétera. Entonces, al abrir esa cuenta, de esos 100 millones que tú quieres blanquear, el 50% entra en esa cuenta del Banco Vaticano. El otro 50%, o sea, 50 millones de euros irían a la cuenta
del Banco Vaticano, es una cuenta secreta de momento. Los otros 50 millones se distribuyen en diferentes fundaciones de la Iglesia Católica Romana. Misiones, conventos, parroquias. En ese momento se está blanqueando el dinero. Y después ese dinero regresa al mafioso, al que lo puso en circulación. Ahora ya es dinero blanco, blanqueado. Ahora ya, ¿de dónde vino ese dinero? Si tú le sigues el rastro, pues resulta que viene de un convento, viene de una institución misionera, así se blanquea ese dinero. Entonces, bueno, Hillary Clinton vuelven a insistirle al Papa Benedicto XVI porque él hace un intento, los cardenales que quieren seguir ocultando el dinero lo frenan, están todas esas historias ahí de que uno tira para un lado, otro tira para otro, y entonces pues Hillary Clinton como secretaria de Estado le vuelve a presionar, le dice al Papa que basta, le da un ultimátum, el Consejo de Europa presiona para que se abran las cuentas. Deben cumplir 46 normativas internacionales, 16 de esas normativas son obligatorias, el Vaticano en ese momento solo cumple 7 de esas normativas y de forma parcial, pero misteriosamente, al final de unas luchas de todo no sé qué, la Unión Europea le dan la certificación de banco blanco al Banco Vaticano. O sea, de pronto, de tantas presiones, de que el Vaticano no cumple las normas, no sé qué, al final le dan certificación. El Banco Vaticano es un banco transparente, certificación blanca. Vaya. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé, pero vosotros podréis imaginaros que algo raro ha ocurrido evidentemente. El Papa viaja a Rastibona en el año 2006 y da un discurso en la universidad. En ese discurso él dice unas palabras que trascendieron a la prensa de todo el mundo y provocaron incluso muertes. ¿Qué dijo el Papa que provocó tanto revuelo en países islámicos? A raíz de las palabras del Papa hubo ataques de extremistas islámicos contra religiosos por todo el mundo y murió mucha gente. ¿Qué es lo que dijo? El Papa dijo: muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que predica. ¿Has escuchado bien? Eso lo dice el Papa en Ratisbona en el año 2006, Papa Benedicto XVI, en un discurso en una universidad. Un discurso que tenía que ser rutinario para universitarios y resulta que suelta esta bomba. El Papa dice algo tremendo. Dice en su discurso este párrafo: muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predica. Eso provoca asesinatos, atentados por muchos lugares del mundo. Esto provoca una dimisión directa, la del secretario de Estado, el cardenal Sodano. Tiene que dimitir. ¿Sabes por qué? Porque los discursos del Papa se los escriben. Es muy posible que el Papa, cuando está leyendo su discurso, ni sabía lo que estaba diciendo. Él está ahí hablando, está leyendo su discurso y algo ocurrió entre filas, entre bambalinas, de que cuando se puso ese párrafo, ese fragmento en el discurso del Papa, sin duda que había intención. Porque el que prepara un discurso que el Papa tiene que dar, ¿a quién se le ocurre meterse con Mahoma y decir cosas como las que él dijo? ¡A nadie! Es una locura, una barbaridad. ¿Cómo puede ser que te pongas ahí a decir
cosas contra el mundo islámico, con lo que eso puede provocar, ¿no? Algo tremendo, algo... Bueno, pues nos sobraba el secretario de Estado, hay que quitarlo de en medio, pues qué mejor manera pues que provocamos una situación y el cardenal Sodano, secretario de Estado, nos lo quitamos de en medio. Y ahí termina la historia con este cardenal que es molesto para otros cardenales. Si has visto películas de estas de conspiraciones, de los servicios secretos, de los que mueven los hilos en las sombras y que al final un presidente es un títere y no sé qué. Si has visto series de estas, que muchas de ellas tienen fondos auténticos, son investigadores, periodistas, directores que hacen estas series fundamentándose en cosas. Bueno, pues en el Vaticano eso ocurre todos los días. O sea, es un mundo como corrupto como cualquier otro dentro de los poderes que mueven los lazos de este mundo, ¿no? Algo tremendo. Y están metidos en todo. Por ejemplo, este Bertone, que es el nuncio papal, este Bertone, que es un cardenal, antes lo he mencionado, es de los que tienen poderes. Hay 2 o 3 que están ahí que son los que mueven hilos. Pues este Bertone, hace unos años atrás, cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estaban negociando con ETA el fin de las armas, el fin de los atentados, pues resulta que este Bertone le escribe una carta al nuncio papal en Madrid, o sea, lo que sería la embajada del Vaticano aquí en Madrid, y le dice, porque se había sugerido que la Iglesia Católica fuese mediadora entre ETA y el gobierno de España. Pero Bertone le escribe esta carta y le dice que ni hablar de negociar con ETA, que no, que ni por asomo, porque el Vaticano parece que iba a hacer de mediador. Y entonces pues simplemente les dicen, no, vosotros no vais a hacer eso, ni hablar. Bertone le dice al nuncio que antes debe informar al ministro español del Interior, que entonces era el ministro Rubalcaba. Y también dice que debe informar a Jaime Mayor Oreja, que era uno de había sido ministro en el PP, pero ahora ya no pintaba nada. No sabemos por qué Bertone le dice al nuncio papal en Madrid que tiene que informar también a Jaime Mayor Oreja. Y también le dice que hay que informar al obispo Munilla, que es el obispo de Bilbao. Y el obispo de Bilbao es alguien que siempre se ha manifestado en contra de ser mediador entre el gobierno y ETA. El obispo de Bilbao, este Munilla, no quiere hablar con ETA. Entonces, pues, te cuento esto para que veas qué pinta la Iglesia en todos estos asuntos de gobiernos, de bandas terroristas, de negociaciones. ¿Qué dijo Jesús? A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. La Iglesia tenemos una misión. No nos podemos estar ahí enfrascando en todas estas historias. Después han ocurrido muchas cosas, noticias negras que salpicaron y que dejaron muchas dudas. No sé si escuchasteis el caso de una jovencita, una adolescente que se llamaba Emanuela Orlandi. ¿Os suena ese nombre, Emanuela Orlandi? Igual os suena porque en el año 2019 se abrieron unas tumbas en el Vaticano buscando los restos de Emanuela Orlandi. Pero el caso se remonta a 1983. Es un caso misterioso que a día de hoy sigue sin resolverse. Esta jovencita, creo que tenía como 15 años cuando desaparece. En este año, 1983, era hija de un alto funcionario del Vaticano. Era un funcionario que llevaba los mensajes se ocupaba de los mensajes del Banco Vaticano. Y se llamaba Ercole Orlandi, su hija Emanuela Orlandi. Entonces, bueno, esta niña, Emanuela, iba a clase de música a la Piazza Navona, que está en Roma. Salía del Vaticano
y no está muy lejos, nosotros hemos estado ahí en toda esa zona, y ella iba a clase de música a la Piazza Navona, allí en la ciudad de Roma. Pero una de estas veces que va y viene a la clase de música, desaparece. Y no se sabe absolutamente nada de ella. Desaparece sin dejar el menor rastro. Esto es el año 1983. En ese tiempo, el Papa Juan Pablo II pide una oración por Emanuela cuando hacía, creo que era un año o así de su desaparición, pues pide que se haga una oración públicamente. Se hace en la misa del Ángelus, el Papa pide que se haga una oración por Emanuela Orlandi. Hay una carta del redactor de los discursos del Papa, el que se preocupa de hacer esos discursos que el Papa después lee en público. Este hombre hace una carta dirigida al director de Asuntos Exteriores del Vaticano, Nicolás Mamberti, y dice que ni pensar que el Papa mencione a Emanuela en ninguna misa, que eso no se puede hacer. O sea, el que escribe los discursos le dice al director de Asuntos Exteriores del Vaticano que el Papa que se calle, que no mencione a Emanuela Orlandi. ¿Por qué? No sé. ¿Qué problema hay en que una chica que desapareció y el Papa dice vamos a levantar una oración por ella en la hora del Ángelus o en la misa? Pues dicen que no. En el año 2012, un sacerdote que ahora ya tiene 85 años, este sacerdote no es uno cualquiera, es el jefe de exorcismos de la Santa Sede, Gabriele Amort. Este sacerdote, muy reconocido y considerado como una autoridad, jefe de exorcismos del Vaticano, de la Santa Sede, afirma que en la desaparición de Emanuela Orlandi estaba involucrado un policía del Vaticano y personal de una embajada extranjera que tiene sede en el Vaticano, en la Santa Sede. Y que esto está relacionado con un caso de explotación sexual que ha provocado ya diferentes desapariciones y algunos homicidios. Y esto ocurre dentro del Vaticano. ¿Y quién lo dice? Un sacerdote con 85 años que es toda una autoridad en el mundo del Vaticano, jefe de exorcismos de la Santa Sede, Gabriele Amort. El mismo año que Emanuela Orlandi desaparece, solamente con días de diferencia, desaparece también en Roma Mirella Gregori, también de 15 años, la misma edad que tenía Emanuela. ¿Os acordáis de Ali Akka? Espérate que me salga el nombre. Ali Akka, ¿os suena ese nombre? Es el terrorista que atentó contra la vida de Juan Pablo II. Ali Akka, ¿os acordáis de este? Pues salió en la prensa, se hizo famoso, todavía está en prisión. Bien, este Ali Akka, en una ocasión, porque este está en cárcel, pero también aprovechó la fama que se tuvo, pues le han entrevistado, han ido programas de estos sensacionalistas a hablar con él, y en una ocasión le hacen una entrevista juntamente con el hermano de Emanuela Orlandi. Exactamente, esta entrevista se hace en el año 2010. Y Ali Akka, confirma la tesis del padre Gabriele Amort. O sea, también da datos de que esta organización criminal que tiene explotación sexual dentro de las instalaciones del Vaticano es real y da algunas informaciones. El caso de esta jovencita ha ido alargándose, han surgido así como esto a partir de estas declaraciones. Claro, no es un cualquiera que afirma esto, es una autoridad vaticana que está diciendo esto ocurrió así. Emanuela Orlandi y posiblemente otras jovencitas desaparecidas en Roma tienen que ver con una organización criminal dentro del Vaticano. Dices, madre mía, esos son bombas que han ido explotando a través de los años dentro de todo este mundo del Vaticano.
Total, que se filtran unos rumores de que los restos de Emanuela Orlandi posiblemente estén en una tumba dentro de territorio vaticano, exactamente en el cementerio teutónico del Vaticano. Se filtra un documento anónimo, secreto, que afirma que los restos de de Emanuela están dentro de una de esas tumbas. El 11 de junio del año 2019 me acuerdo que iba con el coche y escuché una noticia en la radio. Se van a abrir la tumba tal, han conseguido finalmente la familia de esta niña, Emanuela, han conseguido una orden judicial para poder abrir las tumbas, porque se cree que sus restos están ahí dentro. El 11 de junio del año 2019 se abren 2 tumbas en el cementerio teutónico del Vaticano, por una orden oficial del promotor de justicia de la Ciudad del Vaticano, para ver si ahí están los restos de Emanuela Orlandi. Esa tumba se conoce como la tumba del ángel, porque en esa tumba está enterrada la princesa Sofía de Bartenstein. Esto es de países de aquí del este, y la tumba de esta princesa es del año 1700, finales de 1700, principios de 1800. Y también se decide abrir la tumba que está al lado de esta, donde está enterrada la duquesa Carlota Federica de Hamburgo. Se abren las tumbas, ahí está la autoridad, abre las tumbas, ¿y qué te imaginas que hay dentro de las tumbas? ¿Qué dirías que encuentran dentro de las tumbas? Nada. No había nada dentro de las tumbas. Estaban simplemente vacías. Pero vacías, o sea, no estaban ni los restos de la princesa ni de la otra duquesa. No había nada. Las tumbas estaban totalmente vacías. ¿Qué ocurrió ahí? Explícamelo, no sé. Oficialmente, los países, las familias que eran los descendientes de esas princesas y condesas o duquesas y eso, pues transmitieron comunicados oficiales reclamando, protestando y exigiendo que averigüen dónde están los restos de sus antepasados. Hay diferentes hipótesis. Una es que posiblemente había restos de las desaparecidas, y cómo eliminas restos biológicos que se han podido mezclar con otros restos biológicos de otros cadáveres que había anteriormente en esas tumbas. Lo limpiamos todo. Se limpia todo, se desinfecta todo y que no queden restos. Casos así como estos podríamos estar toda la noche hablando, y podríamos hablar de historias con la mafia y con todo esto. Hubo un caso implicado también que trascendió a los medios de comunicación, que la mafia estaba mezclada. Enrico de Padis fue un secuestro ordenado por Paul Casimir, que en ese tiempo era presidente del Banco Vaticano, y el Vaticano impide la investigación sobre Casimir alegando inmunidad diplomática. Se saltó a los medios que el presidente del Banco Vaticano, Paul Casimir, ordenó secuestrar a Enrico Padis, y la policía va a investigar, y simplemente el Vaticano oficialmente dicen que no lo pueden investigar porque este hombre tiene inmunidad diplomática, punto. No hay investigación. ¿Por qué dimitió el Papa Benedicto XVI? Mira, en el año 2005, en el cónclave en el que él es elegido Papa, ya algunos testigos dicen que él dijo que él se iría pronto, no sería un papa para muchos años. En ese cónclave hay una gran lucha entre Jorge Mario Bergoglio, que lo he mencionado antes como uno de los papas con poder dentro del Vaticano, y Ratzinger, el que se convertirá en Benedicto XVI. Entonces, en las votaciones siempre hay
grupos de papas que apoyan a uno y otros apoyan a otro. Entonces Jorge Mario Bergoglio se da cuenta que su grupo no va a adquirir un número suficiente para que él salga elegido sumo pontífice. Y entonces Bergoglio lo que hace es pedir a su bloque, a los que le apoyan a él, que apoyen a Ratzinger, porque hay otros candidatos que pueden convertirse en papas poderosos, y esto a Bergoglio no le interesa. Entonces él dice, apóyate a Ratzinger, porque es un papa que va a durar muy poco tiempo. Y después prepararemos la campaña, la estrategia para que en el próximo elección de papa yo pueda salir elegido. O sea que estas historias son muy cotidianas ahí dentro del Vaticano. El Papa Benedicto XVI dijo, yo ya soy muy mayor para meterme en todos estos problemas, cesar al secretario de Estado, a ponerme ahí a destapar todo esto del Vaticano. La ley vaticana dice que si el Papa deja de ser Papa, todos los cargos deben cambiar dentro del Vaticano. Si el Papa dimitía, esto iba a ser todo una explosión. Total, que hay algo que al final le lleva a tomar una decisión única en la historia. Ningún Papa había hecho lo que hizo Benedicto XVI. Hay algo ahí detrás, hay amenazas, el Papa ve que su vida realmente corre peligro. De hecho, otro día hablamos, si queréis, de muertes misteriosas de papas. Hubo un papa que duró horas en el papado y murió misteriosamente, y otros. Total, que de alguna forma estos especialistas vaticanistas dicen que Benedicto XVI teme por su vida. Si sigue siendo papa, él cree que lo van a asesinar. De hecho, hay informes secretos que vienen desde China hasta el Papa diciéndole cosas que el Papa parece que tuvo muy en cuenta, porque Benedicto XVI dice, dimito, ahí os quedáis, apañaros vosotros, porque yo me hago a un lado. Bueno, te he dado una pinceladita de historias del Vaticano, la banca vaticana, pero esto es un alfiler en medio de algo inmenso. Roma, la Iglesia romana, no es la Iglesia de la Biblia. Repito lo que dije el otro día, no estoy juzgando a personas dentro del mundo católico romano, como puede pasar en las religiones del mundo. Seguro que hay gente con corazones sinceros, que creen que están haciendo lo correcto, que luchan por una causa. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una organización que cosas turbias tiene, las que no nos podemos imaginar, secretos, conspiraciones, corrupción. Os he dado también una pincelada de la historia de los papas, de algunos. Otro día hablamos más de estas cosas, si queréis. Y esa se supone que es la Iglesia de Cristo. No, ni mucho menos. Soy el primero de hablar de las iglesias protestantes, de aquellas que enseñan herejías. Las enfrentamos, la palabra de Dios dice que las confrontemos. Aquellos que son mentirosos tenemos que, con la verdad, combatir la mentira. Pero todo ese mundo corrupto que pretende tener el nombre de Cristo en su identidad, tiene que ser denunciado. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, predicamos la palabra de Dios, y todo, para que esté de acuerdo a lo que Dios quiere, tiene que estar conforme a la Escritura. Y todos estos tinglados, intereses, historias que hay detrás del Vaticano, ni mucho menos tienen que ver con lo que es la Biblia, con lo que era el carácter de Cristo, la persona de Cristo, su mensaje, todo lo que Él nos ha dejado aquí en su palabra, no tiene que ver con todo eso. ¿Tienes la Biblia abierta en Apocalipsis 17? Mira el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿De qué te asombras de que esta falsa iglesia esté ebria de la sangre de los mártires de Jesús? ¿De qué te asombras que la propia iglesia haya matado a cristianos? Sería como decir, ¿de qué te asombras que el pueblo de Dios apedreó a los profetas que Dios enviaba? ¿De qué te asombras? ¿De qué te asombras que fueron los líderes religiosos de su época
que fueron los que condenaron a Jesús y los que mataron a Jesús. Hemos visto en Hechos que las 2 predicaciones primeras que da Pedro es para decirle al sumo sacerdote y a todo el Sanedrín: vosotros matasteis al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿De qué te asombra? El mensajero le dije a Juan: ¿de qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dices: uy, pues no nos ha aclarado mucho, ¿no?, la explicación del mensajero que le da Juan para decir: te voy a contar el misterio de esta mujer. La mujer, recuerda, está representando a una iglesia, en este caso la iglesia falsa, no el verdadero grupo de creyentes que buscan al Señor con sinceridad y tratando de obedecer su palabra. No, es esa falsa religión. Quizás tiene una visión más clara en esta identidad de iglesia de la que hablábamos, pero que está infiltrada en todas esas otras iglesias del mundo y religiones del mundo que van en pos del pecado, del poder económico, la corrupción, todo lo que tiene que ver con la depravación y todo esto. Aquí se nos dan unos datos. Primero, dice que tiene que ver con la bestia que viene con ella, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, recuerda, habla de los 7 grandes imperios mundiales: Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y el último imperio, que será el de la bestia de los últimos tiempos, que tendrá el carácter de todos los anteriores, especialmente el carácter de Roma. Entonces eso son las 7 cabezas. Los 10 cuernos son los 10 reinos que en el último imperio van a ser los que estén al frente, los que tengan el poder, la autoridad, los que crearán ese gobierno único mundial. A partir de aquí, en los versículos que siguen, todo esto se explica y lo veremos el próximo día. Hay una explicación detallada en los próximos versículos de todo esto que os estoy diciendo. Pero aquí en este versículo nos habla de un tiempo, nos habla de un periodo de tiempo que era, no es y que está para subir. Y al final del versículo vuelve a decir: era, no es y será. ¿Qué quiere decir esto? Mira, tiene que ver seguramente con que la bestia en sí mismo, como persona, vimos que la bestia como individuo que representa a Satanás y que toma el gobierno en el mundo, vimos que era, no es, ahí se nos va a explicar que fue herida con una herida de muerte en la cabeza, pero resucitó, y será la falsa resurrección de la bestia. Si hablamos de Cristo, se podría aplicar la misma definición, que era, es y ha de venir. La persona de Satanás se imita a las cosas de Dios. Cristo era, ya existía desde siempre. Es, está ahí, y ha de venir. Él prometió que vendría a buscarnos. En el libro de la vida, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, habíamos estudiado ya, habíamos visto, en Apocalipsis 3, 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahí se habla del libro de la vida. En Filipenses 4, 3, déjame que lo leamos un momentito también. En Filipenses 4, 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos nosotros cumplimos también esta parte de esta declaración. Todos nosotros fuimos
como Pablo dice, en el viejo hombre, vuestra vida, sois, ahora somos, hemos sido transformados, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Seremos. O sea, estos términos verbales que aquí estamos viendo en el versículo 17, que es el mensajero lo aplica a esa mujer que es lo que representa, bueno, está hablando de esto. La bestia que has visto era, no es, y ha de subir del abismo, ir a la perdición. Es una forma habitual en la Escritura de hablar, como diríamos en un formato resumido, lo que es la historia de algunas de estas personas o cosas, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque veo que se nos ha hecho la hora y el versículo 9 lo vamos a dejar ya para el próximo día. Vamos a intentar avanzar un poquito más porque, como os he dicho, en los versículos que vienen el texto se va a dedicar a explicarnos más todo esto que estamos aquí mencionando, todo esto de lo que aquí se está hablando. Pero hoy lo vamos a dejar aquí y vamos ya a descansar. Dejamos atrás ya el ecuador del mes de mayo, hemos pasado la mitad del mes. Mañana lunes, día 17 de mayo, inauguramos semana y ya de cara al verano, ya vamos, los días ya son largos, hace calorcito, tenemos ya una mirada en el verano y bueno, vamos a seguir ahí avanzando poco a poco. Así que, queridos hermanos, si Dios nos lo permite, mañana nos vemos. Mañana lunes a las 8 de la tarde estaremos juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Si Dios nos permite, ahí seguiremos. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Un fuerte abrazo a cada uno. Hasta mañana, si Dios quiere.